Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo que ahorita nos estamos reuniendo para todos juntos meditar sobre la palabra de Dios en este hermoso día? La palabra sobre la cual vamos entonces a meditar se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 3 al 8. Lo he titulado en esta ocasión, ¿Cómo aumentar nuestra fe? Pues bien, dice la palabra de Dios así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, antes de continuar, permítame orar para encomendarnos a Dios. Gracias, Padre Santo, por esta hermosa palabra que acabamos de leer. Sea en la vida de cada uno de nosotros y que sea edificación para nuestras vidas, Señor. Te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje leído es una revelación clara del amor de Dios a nosotros y deja claro que nuestra actitud siempre debe estar encaminada a mantenernos firmes y diligentes como participantes de su naturaleza divina. Eso es en cada uno de nuestros momentos de nuestra vida. Y es que realmente, desde que Dios nos llamó a seguirle, Él depositó la fe que es en Cristo Jesús. Y esa medida de fe que Dios puso en nosotros es en la que debemos de crecer y debemos de madurar. En Romanos 12, de los versículos de 2 al 3, Pablo nos dice que aquellos de nosotros que hemos recibido el gran regalo de su gracia, por la gran misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, es que debemos cambiar nuestra manera de vivir. Nos exhorta a cambiar y de cierta manera a sacrificar la forma en que usamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Por lo que deberíamos desear que Dios nos use para cumplir sus propósitos en nuestra vida y así poder ver al mundo a través de la lente de lo que Él quiere y no de lo que nosotros queremos. En otras palabras, Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros a través de nuestra vida y a través del servicio que damos nosotros en nuestra iglesia. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros como cristianos tenemos un rol que desempeñar, donde estaremos utilizando los dones espirituales específicos que Dios nos ha dado. Estos dones derivados de su gracia nos brindan todo el poder hacer y la habilidad que necesitamos para servirnos los unos a los otros. Y a través de los talentos, como pueden ser para el servicio, para la enseñanza, para la educación, para la misericordia o cualquier otro talento que Dios nos haya dado. Entonces, de esta manera, nuestra fe es que puede ir en aumento en la forma de cómo servimos a nuestro Dios, porque ya sabemos que la fe es un don de Dios, que debemos nutrirla para mantenerla fuerte, porque así mismo como nuestros músculos necesitan ejercitarse para crecer y estar fuertes, así mismo nuestra fe necesita ser fortalecida para que no se debilite, ni para que nos alejemos de obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida, que es a través de Cristo. En la Biblia hay muchos ejemplos de personajes de fe, pero por mencionar a uno, podemos destacar a Noé. Noé vivió en días en que el humano era descrito como malvado por su manera violenta
en que se vivía y porque los pensamientos del corazón de todas aquellas personas o de muchas personas eran de continua maldad. Y eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5. Sin embargo, hay un contraste entre Noé y la gente malvada de su generación. Alguien que caminaba con Dios, ese era Noé, tal como lo hizo Enoc. Esa era una época de gran desenfreno, en cuanto a la maldad. Noé, quien tenía una relación correcta con Dios, se destaca entre todos ellos. La fe de Noé se demuestra, por ejemplo, por el hecho de que después de haber sido advertido por Dios que una gran inundación vendría, él hizo las preparaciones prácticas para algo que aún él no veía. Pero ¿qué motivó a Noé a construir entonces esta arca? Pues realmente era su temor reverente que tenía ante Dios. Entonces, si regresamos al pasaje leído en esta carta, esta segunda carta de Pedro, nos recuerda lo que nosotros hemos recibido, la fe en la obra perfecta de Jesús para salvarnos. Pero también nos ha concedido absolutamente todo lo que necesitamos a través de su palabra para vivir conforme a su voluntad. Hemos recibido todo lo que nos hace falta para vivir para Dios. Y tan solo al creer las grandes promesas encontradas en su palabra, también tenemos el privilegio de participar en su naturaleza divina. Y así es como podríamos escapar de ser corrompidos. Entonces sabemos que hemos recibido tan grandioso regalo, que es la gracia, algo que no anhelábamos ni tampoco esperábamos cuando estábamos perdidos, algo totalmente inmerecido, pero que ahora es nuestro. ¿Qué debemos hacer? Bueno, esforzarnos, ¿verdad? Diligentemente para vivir a la altura del llamado de nuestro Dios. Y entonces, ¿en qué debo esforzarme? En el pasaje leído, pasaje principal que leímos, Pedro nos dice, en vista de todo esto que hemos recibido, entonces debemos obrar con toda diligencia en añadir a nuestra fe virtudes que hagan notorio nuestro caminar con Dios. El versículo 5 de este pasaje nos dice que debemos poner toda diligencia para añadir a nuestra fe virtud. Bíblicamente, la virtud es la actitud y la disposición de nuestro espíritu para hacer el bien y que nos permite actuar de manera correcta y dar lo mejor de uno mismo, siendo diligentes, es decir, siendo responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios. ¿Cómo? Pues honrándolo en oración, honrándolo en sus promesas, honrándolo en sus mandamientos, cuidando de no apartarnos de su palabra, esforzándonos por hacer bien las cosas y con un espíritu de humildad delante de Dios. En Romanos 12:11 nos dice lo siguiente: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La diligencia es, pues, una virtud fundamental en la vida del cristiano porque nos aparta de la pereza. Si somos diligentes, entonces no daremos pie a estar ociosos ni perezosos que nos pueda llevar a caer en pecado y alejarnos de trabajar en las cosas de Dios. Un joven que se esfuerza por añadir entonces virtud a su fe es diligente en mostrar excelencia en cada aspecto de su vida y sus relaciones se van a distinguir entonces por la pureza, por su servicio a los demás de manera desinteresada, teniendo un alto sentido de responsabilidad en aquellas cosas que emprende. Entonces su mente y sus emociones estarán alimentándose de todo lo que es verdadero, de todo lo digno, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es en buen hombre, como se menciona ya en la carta de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Continuando con el pasaje, nos dice que a la virtud debemos añadir conocimiento.
La característica que nos debe distinguir como hijos de Dios es que debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Este tipo de conocimiento tiene una meta muy clara y que es el conocimiento de Jesús para aplicar lo aprendido y poderlo experimentar en nuestra vida diaria. Porque si no lo hacemos así, sería como simplemente estarnos engordando sin realizar ningún tipo de ejercicios. Es por esto que no debemos ver al conocimiento como si fuera nada más un cúmulo o un almacén de datos bíblicos y de versículos, sino que se trata de llenar nuestra mente de la verdad que nos va a transformar, que va a transformar nuestra vida, teniendo como centro de vida a Jesucristo. Entonces, aquel que se esfuerza en añadir conocimiento a su fe es porque busca crecer en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios en su vida, crecer en toda sabiduría y comprensión espiritual con el fin simplemente de andar como es digno delante de nuestro Dios, agradándole en todo lo que hacemos. Luego el pasaje nos habla de que al conocimiento añadiremos dominio propio, o debemos añadir dominio propio. El dominio propio es una virtud en la cual vamos a tener una constante y una aguerrida lucha en contra de nuestros propios deseos que nacen de nuestra naturaleza carnal. Fíjense, vivimos en una sociedad en donde las emociones y los deseos carnales tienden a sobrevalorarse sobre cualquier otra cosa, están por encima de cualquier otra cosa. Así que si queremos caminar con Cristo, tenemos que decidir quién es el que reina en nuestro corazón. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque solo no lo podemos hacer esto. Y el Espíritu Santo es el que obra en nuestra vida, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu, como lo menciona ya en Gálatas 5:22. Así que debemos ir aprendiendo a ceder al Señor nuestro Dios del control de nuestros malos hábitos y de todo lo que nos domina y que nos hace finalmente poner a Dios en un segundo plano. Eso sí es con lo que debemos de estar luchando, o lo que estamos constantemente luchando. Luego del dominio propio nos dice que hay que añadir paciencia. Una de las cualidades que yo creo que nos caracteriza a la mayoría de la humanidad es la inconstancia, ¿verdad? No somos constantes con lo que hacemos y reaccionamos a la vida dependiendo de cómo nos sintamos. Somos como una rueda de la fortuna, ¿no? Que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, porque tendemos a reaccionar de acuerdo con lo que sentimos en esos momentos, ¿verdad? Pero sabemos que esto es normal en los seres humanos, porque esas son cosas que tenemos. Pero como cristianos, a pesar de estas inconsistencias, debemos o deberíamos mantener nuestra capacidad de mantenernos firmes en la fe. La paciencia es perseverar para soportar inclusive lo que sea necesario, para con ello levantar inclusive el nombre de Dios, el nombre de Cristo en nuestras vidas. La paciencia es como la capacidad de resistir en medio de las presiones y del pecado que nos afligen. La paciencia es no darnos por vencido, pues tenemos claro cuáles son las promesas de Dios que nos alimentan a nuestra alma. En el pasaje sigue hablando de otra virtud y es añadir a la paciencia la piedad. Fíjense que la persona piadosa es aquella que tiene un corazón sensible y ganado para Dios, toma a Dios en serio. O sea, le ama y camina con la decisión de tenerle como Señor de su vida y por ende se orienta al amor y compasión hacia el prójimo. Aquel que se esfuerza en la piedad se caracteriza por su lealtad y por su reverencia ante Dios. Tiene sus prioridades pues claras, ¿verdad? Y todas van a estar marcadas por ese amor de Dios, ese amor por Dios. Vive enteramente para agradar a su Salvador y finalmente su conducta se mantiene estable. En primera carta de Timoteo, en el capítulo 4 del 7 al 8, nos dice que lo mejor de todo es que nos ejercitemos en la piedad. Tenemos todo lo que necesitamos para crecer en ella.
esforzarnos al máximo por cultivar un corazón sometido a Dios, porque así tendremos los beneficios en esta vida y también para la eternidad. Luego, a la piedad nos dice que añadamos el efecto fraternal. Si hemos nacido de nuevo en la familia de Dios, necesitamos esforzarnos en amar a nuestros hermanos en la fe, primordialmente. No es un afecto fraternal de sola buenas intenciones, es o tiene que ser un amor decidido en buscar oportunidades de servicio a nuestros hermanos y en ciertas ocasiones pasar por alto también algunas ofensas de otros hermanos que nos afecten en nuestra relación, pero siempre intentando buscar el mantenernos unidos bajo un mismo espíritu, teniendo eso como plataforma. Puede haber hermanos o hermanas quizás difíciles de tratar, o inclusive dentro de la congregación, aquellos que prefieran estar alejados de uno, pero siempre debemos intentar buscar mantener la unidad, teniendo como fortaleza y soporte a la humildad delante de nuestro Dios. Cuando se nos hace muy difícil amar, recordemos o debemos de recordar de la inmundicia por donde Dios nos ha levantado y de cuánto amor, de todo ese amor que hemos recibido a pesar de nuestro pecado. Pongamos en perspectiva el pecado de los demás y el nuestro, ¿verdad? Para hacer del amor a los creyentes nuestra bandera, que identifique lo auténtico de nuestra fe. Así lo menciona en Juan 13:35. Por último, del afecto fraternal nos dice que añadamos amor. El amor es la virtud más excelente, es la garantía más fiel de nuestra fe. Podemos decir que el amor a Dios y al prójimo es el resumen de nuestra vida cristiana. Todas las demás virtudes se desprenden de la obediencia a este gran mandamiento. Pienso que la vida mundanal, ha definido incorrectamente el amor como un sentimiento o tal vez como una atracción física, pero la Biblia nos enseña de qué se trata. Nos dice cuáles son las formas en las que necesitamos esforzarnos mientras amamos a Dios y a los demás. Necesitamos amar con paciencia, con toda bondad, echando a un lado la envidia, la jactancia, la arrogancia y toda ofensa, sin irritarnos, ni tomar en cuenta el mal que recibimos, persiguiendo la justicia y la verdad. Este amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, como lo menciona en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Finalmente, hermanos y amigos, para terminar, mantengámonos entonces diligentes en todas estas cosas que Dios nos ha dado, para no quedarnos ociosos sin dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta meditación y que haya sido de gran bendición y gran edificación para cada una de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde.